Amado amigo y hermano, en esta oportunidad quiero compartirte un mensaje que he titulado Enfrentando los últimos tiempos y como subtítulo El misterio del rapto. Lo estoy basando en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58. En este libro de 1 Corintios, el pensamiento clave de todo el libro es el poder de Dios. Y el libro consta de 16 capítulos. El versículo clave de todo el libro lo encontramos en el primer capítulo, el versículo 2. En esta carta de Pablo, nuestro Señor Jesucristo es visto como la primicia de los muertos. La fecha de su escritura se cree que fue alrededor del año 59 después de Cristo. El resumen de todo el libro, si pudiéramos dar un resumen de todo el libro, es que nuestro Señor Jesucristo es el Señor resucitado, es también la cabeza del cuerpo que obra a través de su pueblo mediante el Espíritu Santo. El mensaje, de nuevo, está basado en el capítulo 15 de 1 Corintios, y el contenido del capítulo 15 es la resurrección de Cristo y la resultante resurrección de los creyentes. Si pudiéramos ponerle una conclusión, un resumen a todo el capítulo 15, sería la resurrección de Cristo junto con su obra expiatoria son la piedra angular de toda doctrina cristiana. Es la evidencia de que el pecado ha sido efectivamente removido, la base de la salvación por fe y la promesa de que absolutamente todos los unidos al cuerpo de Cristo serán levantados en su venida para recibir un cuerpo glorioso idéntico al suyo, como el suyo. Los datos sobresalientes de este capítulo 15 son interesantes. Es que si el cuerpo de Cristo se encontrara en una tumba sin nombre, entonces no hay esperanza para el creyente. Y entonces también el evangelio sería un vacío. No habría nada de nuevo, nada de aliciente para aquellas personas que viven en pecado. ¿Cómo sabemos que su sacrificio por el pecado fue aceptado? ¿Cómo podemos esperar nuestra propia resurrección e inmortalidad si Jesucristo en realidad no hubiese resucitado? La verdad es el versículo 22 del capítulo 15 nos recuerda esto, que en Cristo todos serán vivificados. Pero nota la palabra todos, entre comillas, está definida. ¿Quiénes? Los que son de Cristo. Versículo 23, los que son de Cristo. Entonces, de nuevo, el título del mensaje es Enfrentando los últimos tiempos y como subtítulo, El misterio del rapto. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58. Si lo quieres buscar en tu Biblia, búscalo, si no, aquí te lo leo. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces
se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, que sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Palabra de Dios. Amado hermano y amigo, déjame decirte esto. En el Nuevo Testamento hay muchos misterios, algunos de los cuales todos los escritores hablaron claramente. Por ejemplo, el pecado, la santidad de Dios, la necesidad de salvación, todo esto es un misterio. El Señor Jesucristo crucificado, la salvación por fe, son misterios que aparecen en el Nuevo Testamento. Algunas cosas son llamadas misterios también. Las parábolas del reino de nuestro Señor Jesucristo son presentadas como misterios, valga la redundancia, del reino, en el capítulo 13 de Mateo. El misterio también de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 19, leemos esto: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Nota esta palabra, misterio. Entonces Pablo en este pasaje revela el misterio del regreso del Señor. Permíteme entonces compartirte en esta oportunidad el primer punto de mi mensaje. En primer lugar, no todos los cristianos morirán. Hablando del rapto, hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo, no todos los cristianos morirán. Versículo 51 de este pasaje en Corintios capítulo 15. Nota esto. El apóstol dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Si tienes tu Biblia, subraya esa frase: no todos dormiremos. ¿Qué sigue después de esta frase? Pero todos seremos transformados. No todos dormiremos. Algunas versiones nuevas, diferentes, han traducido dormiremos como no todos moriremos. Y está correcto, ¿no? Porque aquí dormir se refiere a la muerte. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Hermanos, dice el apóstol Pablo, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Ahora, ¿quiénes son esos otros? Los otros son aquellos que no tienen una relación personal con Jesucristo, aquellos que no han entregado sus vidas a Jesucristo, aquellos que quizás un día alzaron la mano, pero que en realidad jamás tuvieron la fe que se necesita para vivir cerca de Jesucristo y seguros de su salvación y resurrección y vida eterna. El apóstol Pablo está confirmando lo que en Hebreos también se confirma, de que el ser humano, tú y yo, todas las personas, tienen una cita con la muerte. Ahora, a nadie le gusta escuchar esa palabra, ¿no es cierto? Nadie quiere tener una cita con la muerte.
Pero la verdad es esta. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos recuerda lo que dice Dios a través de sus escritores, y dice así: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Nadie se escapa de ese orden. Eso es lo que estableció Dios para ti y para mí. La diferencia es que aquellos que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos garantizada nuestra resurrección, nuestra vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Solo Jesucristo, solo nuestra fe en Él puede ejercer esta garantía de parte de Dios. Ahora, el ser humano, sabiendo que todos tenemos esa cita que no se puede posponer con la muerte, batallan contra la muerte. Los científicos batallan contra la muerte. La medicina batalla contra la muerte. Y miramos los avances de la medicina moderna. Nuevos medicamentos que pueden prolongar la existencia del ser humano. Millones de dólares gastados en investigaciones. Sin embargo, la tasa de mortalidad sigue siendo una muerte por cada nacimiento. Ahora, la palabra de Dios habla muy claro respecto a la duración de la vida. En el Salmo 90, capítulo 90, versículo 10, leemos que el promedio de vida útil sigue siendo de 70 a 80 años. Escucha, Salmo 90, 10. Algunos llegamos hasta los 70 años. Quizá alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Te lo leo de nuevo ahora sí. Algunos llegamos hasta los 70 años. Quizá alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Y esa es la realidad del ser humano, ¿no es cierto? Que tenemos límites, que todos de nuevo tenemos una cita con la muerte que no podemos posponer. Sin embargo, todo es diferente para aquel que cree y acepta a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de su vida. Al regreso de Cristo, no todos morirán. Nota lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Qué encuentro el que tendrán con Jesucristo aquellos que estén vivos cuando Él regrese, que son a los que se refiere la palabra de Dios cuando dice que no todos moriremos? Unos estarán vivos. Si nuestro Señor Jesucristo regresara a este momento y tú eres hijo o hija de Él, tú no morirías, serías arrebatado para juntarte con Él en las nubes estando vivo. Nos encontraremos con Él sin muerte física. ¡Gloria a Dios! ¡Qué alegría sería que Él viniera y nos llevara para estar con Él por la eternidad estando vivos! Pero es posible que estemos muertos, pero no importa, porque todos resucitarán. Todos resucitaremos si nos hemos entregado a Jesucristo. Así que no todos los cristianos morirán, pero en segundo lugar, mi segundo punto para compartirte en esta oportunidad es esta. Todos los cristianos serán diferentes. Todos los cristianos serán diferentes. ¿Notaste la segunda parte del versículo 51? Todos seremos transformados.
todos seremos transformados. El versículo completo, te lo leo de nuevo, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, seremos cambiados. Cambiados para este maravilloso viaje con nuestro Señor Jesucristo, en el cual podremos gozar de paz, de tranquilidad, de alegría, listos para esta jornada con nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos asegura que tanto los muertos como los vivos serán cambiados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Captaste eso? Dos transformaciones. Las de los muertos que resucitarán. Estos son los muertos en Jesucristo que resucitarán con cuerpos incorruptibles. Y nosotros, los vivos, los que estuviésemos vivos cuando Él regrese, seremos transformados, cambiados por el poder de la resurrección, cambiados para ser como Jesucristo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, dice esto: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. No más corrupción. Este cuerpo, tu cuerpo y mi cuerpo, se descompondrá. Y sin embargo, no habrá más descomposición para aquellos que son resucitados en Cristo y los que somos arrebatados para estar con Él. Versículos 53 al 54, nuevamente, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Devorada ha sido la muerte en victoria. Qué preciosa es la palabra de Dios. No más mortalidad. Este milagro, aquí descrito, será realizado, escuchaste bien, en un momento, en un instante. La palabra de Dios dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amado hermano, hermana y amigo, si quieres entregarte a Jesucristo, este mensaje es para ti también. Entonces, resumiendo, no todos los cristianos morirán y todos los cristianos serán diferentes. Pero, por último, mi último pensamiento en esta oportunidad para compartirte es este: que todos los cristianos deben ser diligentes. Todos los cristianos deben ser diligentes. El reino de los cielos es así. Se nos ha predestinado cierta cantidad de años para vivir en esta tierra, en estos cuerpos físicos. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer con nuestras vidas ya fue programado por Dios. Y no hay cosa más preciosa que llevar a cabo el programa de Dios en nuestra vida. Si bien es cierto que tienes una carrera, si bien es cierto que vas a la escuela, si bien es cierto que estás en casa lidiando con los quehaceres del hogar,
Cualquiera que sea tu ocupación, recuerda, tú fuiste escogido especialmente para participar en el plan de salvación de Dios que Él tiene para la humanidad. Esa es tu tarea, ese es tu privilegio, eso debe ser lo que debe de ocupar tu mente cada instante de tu vida, instante a instante. ¿Cómo llevo a cabo el plan de Dios en mi vida? Todos los cristianos deben ser diligentes. Versículo 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra de Dios, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No sé si captaste esto, pero en medio de la resurrección con cuerpos incorruptibles, en medio de el arrebatamiento con cuerpos transformados, en medio de todo esto, el apóstol Pablo, la palabra de Dios, nos dice que debemos de permanecer firmes, inconmovibles, pero algo más, progresando siempre en la obra del Señor. A eso se refiere nuestra ocupación, lo que tenemos que estar haciendo en medio de lo que esté sucediendo en el mundo. Posiblemente en este instante que estamos viviendo, en esta época en la cual las personas están totalmente asustadas, quizás impactadas, con ansiedad por la pandemia que está azotando en esta oportunidad, posiblemente eso tienda a distraernos de nuestra tarea porque estamos preocupados. Déjame decirte, vienen momentos peores para la humanidad y en medio de todo esto horrible que va a acontecer en el mundo, tú y yo debemos brillar. Somos las personas que Dios quiere utilizar para traer el mensaje de salvación a las personas. Diligentes entonces, cuando hablamos de que todos los cristianos deben ser diligentes, estamos hablando de que debemos de ser diligentes en vista de estas bendiciones que tenemos como creyentes. Los muertos serán resucitados y cambiados. Los creyentes vivos, reunidos y cambiados. La eliminación de la muerte nos debe de llenar de entusiasmo para predicar, para proclamar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Jamás, ni la muerte ni el sepulcro podrán dominar la vida de los creyentes que nuestro Señor Jesucristo ha redimido. Jamás podrá dominar las vidas de aquellos que se han entregado por fe a Él. En eso consiste nuestra seguridad. Si no eres creyente, si te has alejado del Señor, recuerda, la única forma que tienes garantizado el perdón de tus pecados, garantizada la vida eterna, garantizada la transformación de tu cuerpo, garantizada la transformación de tu espíritu, es aceptando a Jesucristo. Entonces va a haber victoria sobre el sepulcro, va a haber victoria sobre estos potentes enemigos, el sepulcro y el aguijón de la muerte. Nota lo que dice el versículo 57, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra gran victoria, tu gran victoria es a través de Cristo. No hay otra forma en que puedas triunfar sobre la muerte o el sepulcro. Debemos de permanecer firmes, los creyentes inalterables. Debemos estar siempre abundando en la obra del Señor. Déjame decirte, en medio de
la pandemia, en medio de la persecución, si te mantienes enfocado en la obra del Señor, todo va a estar bien. Valdrá la pena cuando veamos al Señor. En conclusión, amado hermano, la pregunta es esta: ¿estás listo para el regreso del Señor? ¿Estás listo para el regreso del Señor? Porque puede ser hoy. ¿Estás listo para el regreso del Señor? Porque puede ser hoy. Permíteme orar por ti. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por el mensaje de tu palabra. Y en esta oportunidad te pido que confirmes la fe de mis hermanos, aquellos que ya te conocen a ti. Que les recuerdes que en medio de pandemias, que en medio de persecución, tú estás con ellos, que están protegidos por ti, que tu poder controla pandemias, persecución, todo peligro, tú lo controlas. Las tormentas, tú las calmas. Señor amado, te pido por mis hermanos y ahora te pido especialmente por aquella persona que no te conoce, pero que ha sido impactada con tu palabra. Que esta persona pueda buscar un lugar donde confirmar que te acepta a ti. Bendice a mis hermanos, bendice a aquellas personas que están viendo este mensaje. Te lo pido todo con acción de gracias en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado hermano y amigo, que Dios te bendiga, te envío un abrazo. Te amo en el Señor. Hasta muy pronto.